Recuérdese que cuando estamos estudiando cualquier texto bíblico, lo que usted y yo necesitamos hacer es hacerle preguntas al texto. Tenemos que preguntarle cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Son preguntas que es importante hacerle a la Biblia. Y en este caso, en el Salmo 1, este es el salmo que se toma como la introducción al libro de Salmos. Y es interesante porque este salmo lo primero que hace es hacer una comparación entre la persona que es bendecida y la persona que es mala. El versículo 1 nos introduce a la persona que es bendecida de parte de Dios. Y es interesante porque dice ahí en el versículo 1, bienaventurado el varón. Cuando habla de varón, es claro, no está hablando solamente del hombre como tal, sino también de la mujer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el salmista introduce este salmo, no nos dice realmente quién lo escribió, pero nos enseña en este salmo que la persona que es bendecida por Dios tiene un estilo de vida que agrada a Dios. La primera cosa que uno ve, por lo menos estas tres cosas que uno ve en este versículo 1, son tres cosas que la persona bendecida por Dios evita hacer. Es decir, hay una conducta que demuestra realmente que la persona tiene una relación personal con Dios. Y ahí la primera cosa que menciona ahí en el versículo 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Recuérdense que todos nosotros en un momento pedimos consejos a una u otra persona, pero la persona que es bendecida es aquella que no pide consejo a las personas que no conocen a Dios. Es decir, una cosa es escuchar un buen consejo de alguien, pero claramente siempre uno tiene que tener la sabiduría para saber cuando un consejo es de acuerdo a la palabra de Dios y cuando un consejo nos va a meter en problemas con Dios o va a afectar nuestra relación con Dios. Una persona que no conoce a Dios nunca te va a dar un buen consejo. Una persona que no conoce a Dios jamás va a llevarte a fortalecer la relación con Dios. Entonces, dice acá que una persona bendecida por Dios es una persona que no anduvo, o sea, no estuvo practicando el consejo de los malos. No solamente no escuchó el consejo de los malos, o en algún momento pudo haberlo escuchado, pero nunca lo pone en práctica porque se da cuenta que lo más importante para él es estar en una buena relación con Dios. Entonces, es importante entender que a todo lo largo de los salmos, el Señor nos va a hablar de lo importante que es tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, el salmo introduce con la verdad de que cuando nosotros somos bendecidos, o sea, somos bendecidos cuando hemos decidido de una manera consciente y personal no seguir el consejo de aquellas personas que, que no conocen a Dios, porque generalmente esos consejos lo que van a hacer es alejarme de Dios. Es decir, ellos no tienen temor reverente a Dios, ellos no temen a la palabra de Dios, ellos no conocen la palabra de Dios. Entonces, es imposible que me puedan dar un consejo que me vaya a llevar a una relación personal con Dios. Y en este tiempo, en este momento, y siempre ha habido una historia, mucha gente que son sabios según su opinión, pero que realmente sus consejos los alejan o alejan al ser humano de lo que es la relación personal con Dios. Entonces es importante que veamos cómo el salmista nos viene hablando de que hay cosas que cuando evitamos hacerlas, eso demuestra que somos bendecidos por Dios. No hay mayor bendición que evitar hacer cosas que desagradan a Dios. Entonces, la primera cosa que dice que el bendecido por Dios es una persona que no anduvo en consejos de malo, es decir, nunca tomó el consejo ni lo practicó de consejos de personas que no conocen a Dios. La segunda cosa que dice que el bendecido por Dios evita, dice, no estuvo en camino de pecadores. Es decir, esta es una persona que no practica lo que los otros hacen. Es decir, es una persona que en primer lugar tiene conciencia clara de lo que es el pecado y decide no hacerlo. Porque recuerdas, a veces una de las cosas en las que nosotros como seres humanos nos gusta discutir es que a veces cada uno tiene su opinión. Hay personas que piensan que algo es pecado y hay personas que piensan que eso mismo realmente no es pecado, que es un estilo de vida, que es una libertad de la persona y bueno, hay diferentes opiniones. Pero aquí no está hablando que una persona que es bendecida por Dios es una persona que nunca estuvo en camino de pecador, es decir, nunca practicó el pecado como un estilo
de vida. Recuérdese, todos pecamos, pero una cosa es pecar, porque somos pecadores, y una cosa muy diferente, enfocarse o decidir de una manera consciente bueno, de una manera, una decisión que uno que ha querido hacer, tomar la decisión de realmente ir y practicar el pecado a pesar de que uno sabe que eso realmente no le agrada a Dios. La persona de alguna manera cuestiona o dice o contradice lo que la palabra dice porque realmente se enfoca en su propia opinión y no en la opinión de Dios. Recuerde que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces, hay personas que realmente van a ver el pecado como algo normal en sus vidas. Hay personas que van a ver el pecado como algo que, bueno, es algo natural en la vida del ser humano. Pero una persona que es bendecida por Dios, como dice este salmo, es una persona que no ha caminado, dice, en el camino de pecador. Es decir, es una persona que no practica el pecado, ¿verdad? Como lo dice Primera de Juan, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, una persona que es bendecida por Dios es una persona que va a evitar tener el pecado como una práctica en su vida. Como decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, él le hacía la pregunta, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Pues claro que no. O sea, no podemos tomar en base de que somos libres en Cristo para tomar eso como una excusa para hacer el pecado. La tercera cosa que la persona bendecida por Dios trata de evitar en su vida, dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, es una persona que trata de no juntarse con ese tipo de personas. O sea, trata de no convivir con ese tipo de personas. No significa que nunca va a hablar con esas personas, pero no son realmente el círculo íntimo de él. Son personas que están ahí a las que hay que compartir la palabra, realmente no podemos alejarnos del mundo, pero tiene conciencia de que esas personas realmente no son una buena influencia. Entonces es claro que otra vez que esas personas, el tipo de conducta, el tipo de consejo, el tipo de práctica que tienen en sus vidas, son cosas que nunca me van a llevar a una relación con Dios. Entonces, estas personas, como dice aquí, escarnecedor, es una persona que se burla, es una persona que denigra a Dios. No hay peor cosa que un cristiano se goce o disfrute chistes sobre la persona de Dios. O sea, uno tiene que mantener esa reverencia hacia Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces, esta persona que es bendecida por Dios es una persona que no ha ido por camino de personas que escarnecen a Dios, de personas que, un escarnecedor, como decía antes, es una persona que se burla, ¿verdad? De Dios. Es una persona que considera la palabra muchas veces como una fábula, como algo que no es, no es correcto. Ahí en Isaías capítulo 55, versículo 7, Isaías 55, 7, dice la palabra, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, claramente nosotros no podemos compartir con una persona que denigra a Dios. Entonces es bien importante porque la Biblia claramente dice que una persona bendecida por Dios, o sea, es una persona que realmente va a tener una conducta bien práctica en cuanto a su relación con Dios. En primer lugar, otra vez el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, él evita hacer estas tres cosas. Una persona bendecida es una persona que evita hacer estas tres cosas. Y ahora va al lado positivo, porque en el versículo 2 nos empieza a hablar de lo que realmente sí hace una persona que es bendecida por Dios. Y una persona a quien Dios le da bendición en abundancia. Vean lo que dice en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El meditar muchos lo han considerado como el proceso que hace la vaca. La vaca lo que hace es rumiar. El rumiar es, la vaca tiene, no sé si 2 o 3 estómagos o 4 estómagos, no recuerdo ahorita. Pero la vaca lo que hace es que mastica el pasto, lo lleva a su estómago, lo digiere un poco y luego lo vuelve a sacar y lo sigue masticando. Meditar es eso. Cuando usted toma el texto bíblico, lo mastica, lo lee, lo trata de entender y a lo mejor dice, bueno, no lo entiende en este momento, lo guarda
y luego lo vuelve a buscar otra vez y luego hasta que lo entiende. Entonces, una persona que reflexiona en el texto bíblico, una persona que toma tiempo, que no solamente la lee y dice, bueno, no entendí ya ni modo, no, sino una persona que insiste, que ora para que Dios le hable a través de la palabra. Recuérdese, Dios sigue hablando en este tiempo a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si nosotros tomamos el tiempo de leer la palabra con dedicación y dejamos que el Espíritu Santo nos hable, entonces claro que vamos a poder entender la palabra. Por eso dice ahí que en la ley de Jehová está su delicia. Yo no sé cuál es el plato favorito de comida para usted, pero realmente la figura acá es como cuando usted le pone en su plato favorito, lo que a usted más le gusta, y le ponen su plato ahí y usted empieza a disfrutarlo y siente realmente el sabor en su boca, en su paladar, y disfruta y siente el deleite. Bueno, es algo así. Cuando uno toma la palabra, la siente realmente que es algo rico, es algo que me bendice. O sea, no lo veo como algo aburrido. Alguien decía, haciendo una broma, que cuando tengas insomnio, lee la Biblia y te vas a dormir rápido. Realmente no tendría que hacer eso. La Biblia no tendría que producirnos en nosotros este sueño, sino que deleite, pasión. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque allí encuentra el consejo, porque allí encuentra las indicaciones que Dios quiere para nuestra vida, porque allí encuentra lo que más necesitamos para nosotros. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, no ve el hombre bendecido por Dios, no ve su relación con Dios en las cuatro paredes de la iglesia, o en este caso, pues en las cuatro paredes de la sinagoga o del templo, sino que lo ve en todo lugar. En cualquier lugar donde usted se encuentre, ahí es propicio para poder meditar la palabra, para poder reflexionar cuando usted está cocinando, aun cuando va manejando, aun cuando está a lo mejor trabajando, a lo mejor si no es una cuestión peligrosa, poder realmente meditar en lo que la palabra dice para que Dios me hable. Realmente cuando uno toma el tiempo de escuchar la palabra, de disfrutarla, la ve como algo, como una bendición, lo ve como algo que que es algo necesario para mi vida. Cuando uno ve que la palabra es algo que me va a alimentar a mi vida, y algo que me va a ayudar a seguir adelante, me va a hacer crecer en mi relación con Dios, y claro que ya no lo vemos como una carga, sino como una bendición para nuestra vida. Entonces es claro que esta es una de las cosas que Dios quiere, que entendamos que una persona bendecida evita lo malo y practica lo bueno. Y mire la bendición que viene cuando realmente, cuando Dios nos bendice. Recuérdense, la bendición viene cuando la palabra de Dios es algo importante en mi vida. El versículo 3 dice que este hombre que es bendecido será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, muchos, aún en este tiempo, ven la bendición de Dios como algo que va a venir como resultado de lo que hacemos para Dios. Pero aquí se nos dice que la bendición de Dios viene en nuestra vida cuando la palabra se convierte en el centro de todo para nuestra vida, cuando la meditamos, cuando pasamos tiempo con Dios, como le dijo el Señor a Josué ahí en capítulo 1, que nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. La promesa de Dios se repite a todo lo largo de la Biblia. Cuando meditamos la palabra, cuando tomamos en cuenta lo que ella dice, nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a ser bendecida. Dios no te está pidiendo que le des más dinero para bendecirte. Dios está diciendo que le sirvas para bendecirte. No, Dios lo que quiere es que la palabra se convierta en el centro de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la palabra en cuenta para todo lo que hacemos, cada decisión que tomemos en nuestra vida va a ser de acuerdo a lo que la palabra dice y no de acuerdo a nuestro pensamiento. Cuando tomamos en cuenta el consejo de la palabra, no vamos a dejar que el consejo de alguien que no conoce a Dios sea relevante para nosotros. Es más, vamos a saber determinar y descubrir cuando un consejo no va de acuerdo a la palabra. Pero cuando no conocemos la palabra, cuando no pasamos meditando en la palabra, es claro que cualquier cosa que nos diga nos va a parecer a lo mejor interesante y correcto sin llegar a examinar
si lo que la persona está diciendo va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice o si es contrario a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra, dice mismo el Salmo 1, que Dios entonces nos considera bienaventurados. O sea, 3 veces bienaventurado, 3 veces feliz. Es una persona que disfruta realmente la relación con Dios y ve la palabra como algo que es una bendición para cada uno de nosotros y en cada área de nuestra vida. Dios quiera que realmente que esta parte que hemos visto ahorita del Salmo 1 sea algo que realmente nos anime a tomar el tiempo todos los días para leer la palabra. Una porción. Es más, que usted toma, ahora que vamos a estar estudiando los salmos cada miércoles, que usted vaya, que vayamos realmente a la palabra, que la escudriñemos, que veamos el salmo que vamos a estudiar cada miércoles y que podamos sacar enseñanza para nuestra propia vida. Porque vea cómo entra el contraste con la persona que no toma en cuenta la palabra. Dice, no así los malos. Este es el contraste con la persona que es bendecida por Dios. El contraste es el malo. Dice, no así los malos. En el versículo 4, que son como el tamo. Muchos han considerado el tamo como una rama seca, que no tiene ya ningún propósito, que solamente lo usan para hacer fuego. Dice, no así el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los santos, de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Dios hace el contraste entre el bueno, entre y el bueno en este caso hay que hacer la salvedad, hay que hacer la aclaración. El bueno acá es aquel que toma la palabra de Dios como base para su vida. El malo es aquel que ve su propia opinión por sobre todo. El bueno, el justo, es aquella persona que se deleita en la palabra de Dios. El malo es aquel que rechaza la palabra de Dios y que no le interesa tomarla en cuenta en las decisiones de su vida. El bueno es aquel que para Dios, para él Dios es lo más importante en su vida. Para el malo, Dios no tiene ninguna importancia en las diferentes áreas de su vida. Dios quiera que nosotros que somos creyentes, que ya conocemos a Dios, pasemos cada día, hermanos. Cada día, aunque sea un momento meditando en la palabra de Dios. No hay mejor manera de comenzar el día que tomando en cuenta el consejo de Dios. Todo cambia, hermano. Todo cambia, todo es diferente cuando la palabra de Dios toma el lugar que realmente le corresponde como palabra de Dios en nuestra vida. Que nosotros como creyentes podamos tomar ese consejo y que cada decisión que vayamos a tomar en nuestra vida sea de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar en este momento y luego comentamos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este Salmo 1, Señor, que es la introducción a los 150 salmos. Señor, gracias, porque no sabemos quién lo escribió. Pero, Señor, es una tremenda enseñanza. Señor, es algo tan profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo, Señor. Tu enseñanza nos dice, Señor, que cuando tomamos en cuenta tu palabra, todo, Señor, es diferente. Tú nos dices que aún todo lo que hagamos en nuestra vida va a ser prosperado, Señor, porque te hemos tomado a ti en cuenta. Tu palabra dice que tú exaltas al humilde, Señor, pero humillas al que es altivo. Cuando queremos hacer las cosas según nuestros propios criterios, Señor, sin tomar en cuenta lo que tu palabra dice, Señor, siempre el final va a ser siempre malo, va a ser destrucción, va a ser muerte, Señor. Pero cuando tomamos en cuenta tu palabra, Señor, las cosas son diferentes y tú mismo declaras en tu palabra que vamos a ser bendecidos, Padre. Y lo hemos visto, Señor, a lo largo de nuestras vidas, cómo tú has sido bueno con nosotros y nos has guardado en medio de las circunstancias y nos has consolado siempre a través del consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que tome tu palabra, Señor, y la aplique a nuestra vida y que nos recuerde ese consejo en cada momento en que vayamos a tomar decisiones, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en esta noche y te agradecemos, Señor, por este momento de reflexión de tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
pueblo. Oh, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Pronto viene el león de Judá y a tus hijos Él viene a buscar. Ya no dejes el tiempo pasar, solo debes querer y avanzar. Hay una corona que espera a los que perseveran, y yo me voy con Él y tú te vas con Él. Dime dónde te irás si tu confianza no está en ya. Es mejor que ya lo pienses, que Él pronto vendrá. Y yo me voy con Él, con Él. Pronto volverá Él por su pueblo. Oh, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Pronto volverá Él por su pueblo. Oh, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios.